En Aragón Radio, Historia de Aragón. Con Sergio Martínez y Santiago Navascués. El 21 de febrero del año 1809, tras sufrir 2 inhumanos asedios, los defensores de Zaragoza capitulaban la ciudad ante las tropas napoleónicas del mariscal Lannes, ante la práctica imposibilidad de continuar con la resistencia. Terminaba así una historia épica que asombró a toda Europa durante generaciones, a la par que trágica y destructiva, mientras empezaban en ese momento 4 años y casi 5 meses en los que la capital aragonesa y Aragón pasaron a estar gobernadas directamente desde París. Hoy te contamos la historia de la Zaragoza francesa. Soy Sergio Martínez, en la técnica está Ana Vázquez y te doy la bienvenida a este viaje por la historia de Aragón en Aragón Radio. Regresamos de nuevo a un momento clave en la historia de la ciudad de Zaragoza, de Aragón, de España, incluso de Europa, como fueron esos años iniciales del siglo XIX en los que se desarrollaron las guerras napoleónicas, que sucedieron además a las guerras de la Revolución Francesa, ¿no? Es que fue un periodo, realmente ese periodo abierto en 1789 con el inicio de la Revolución, y realmente Europa está inmersa en conflictos constantes hasta 1815. Es que es prácticamente una generación entera se pasó en guerra constantemente, ¿no? Y así pues por eso sabemos y vemos que es un periodo pues tan influyente en la historia europea y de Occidente en esos momentos, además de todo lo que derivó, ¿no? Hoy apenas vamos a hablar de los sitios de Zaragoza, aunque evidentemente habrá que tocarlos un poquito, ¿no? Ni tampoco hablaremos demasiado de cómo se desarrolló la Guerra de la Independencia en el resto de Aragón, que además también ocurrieron muchas cositas, ¿no? No solo fueron los sitios de Zaragoza y ya está. Y no vamos a hablar demasiado de ellos, aunque como digo, algo tocaremos porque es ineludible, porque ambos temas pues tienen ya sendos episodios que luego iremos referenciando, ¿no? Como tratamos de hacer siempre por si os los perdisteis en su momento, o oye, por si queréis volver a escucharlos en formato podcast y decir, bueno, pues de esto se me había olvidado, esto que había escuchado y tal, este asunto concreto, pues bueno, así los podéis escuchar, ya sabéis, en podcast cuando queráis. Luego os diremos qué episodios son. Y bueno, daremos algunas pinceladas de esos momentos, pero como contexto histórico, ya que el presente episodio lo vamos a dedicar a cómo fue esa Zaragoza mucho menos conocida, las de los más de 4 años de ocupación francesa y que además ha dejado ciertas huellas incluso hoy en día, aunque a veces pasen algo más desapercibidas, ¿no? Hablaremos además del hecho de que la propia capital aragonesa y Aragón estuvieron en la práctica gobernadas desde París y no desde el Madrid de José Bonaparte, ese hermano de Napoleón, ¿no? Proclamando a mediados de 1808 como el nuevo rey de España y de las Indias, este José, pero bueno, al final, a pesar de que en teoría le pertenecía a este territorio, pues todo esto fue gobernado desde la mismísima París, así que podemos hablar con toda justicia de una Zaragoza, incluso un Aragón franceses, ¿no? Así que bueno, para hablar de todos estos temas, que la verdad es que bueno, se nos abre un melón bastante chulo y bastante importante para pasar un buen ratico hablando de historia aragonesa, un poquito francesa, ¿verdad? Pues como siempre, en este viaje por la historia y por el tiempo me acompaña el doctor Santiago Navascués. Bienvenido, Santiago. Hola a todos, queridos oyentes, tema y época apasionante, ¿no? Decías al principio que, bueno, pues que hubo unas generaciones que prácticamente estuvieron en continua guerra, y no es solo... no solo que estuvieran en guerra, sino que la sociedad en sí era un auténtico polvorín, ¿no? La sociedad cambió muchísimo, ¿verdad? Era todo un auténtico caos. Parece que, no sé, que el mundo neoliberal que vivimos fuera fruto de la Revolución Francesa, que, bueno, una vez ganadas las batallitas, pues ya está, ¿no? Ya tenemos el estado neoliberal que todos conocemos hoy en día pero no. Bueno, neoliberal es más lo de ahora, serán los liberalismos. Los liberalismos de la época, bueno, era una conflictividad social enorme en todos los órdenes, y bueno, era una sociedad muy, muy conflictiva
y muy anárquica, ¿no? O sea, costó mucho la construcción de los estados-nación que hoy conocemos. Fueron esos años en los que algo se llevaba ya alargando desde hacía bastante tiempo, desde el mismo a lo largo del siglo XVIII, pero es cuando estalla todo, ¿no? Y al final fue una sociedad, un mundo en total transformación, que bueno, que ya sabemos y hemos tratado en otras ocasiones, pero que seguramente volveremos a tratar, ¿no? Pero en el caso concreto de España y de Aragón, sobre todo, de cómo se viven esas revoluciones liberales, ¿no? Que fue un proceso también largo. Esto alguna vez lo hemos hablado ya en un otro programa y seguramente volveremos a ello porque al final, gracias a esos temas, al final acabamos comprendiendo nuestro propio presente, el modelo de Estado actual, etcétera, muchas cosas. Mira, a mí hay una película que me encanta, ¿no? Que creo que refleja muy bien la sociedad de principios del siglo XIX. Está ambientada en Estados Unidos, que es Gangs of New York, que me parece una maravilla porque de Scorsese, ¿no? Sí, porque refleja todo esto muy bien, ¿no? O sea, la construcción del Estado, o sea, lo que cuesta y cómo eran las cosas en aquella época. Y además cuenta con un reparto tremendo, así DiCaprio, tenemos a Daniel Day-Lewis, que pues, es un actorazo. A mí desde pequeñico que lo veía yo en El último mohicano me encantaba. Cameron Díaz también. Es verdad, no me acuerdo, es verdad que también participa. Bueno, el caso es que vamos al turrón, pero bueno, aún así, en primer lugar, y antes de empezar con este tema histórico, toca dar una nota de agradecimiento a todos vosotros que nos estáis escuchando todas las semanas, ya sea pues por la emisión por la FM cada sábado desde las 3 de la tarde aquí en Aragón Radio o en formato podcast, ¿no? A través de las distintas plataformas donde ya sabéis que lo podéis escuchar, Spotify, iVoox, en el propio aragonradio.es, en Apple Podcast, en nuestro canal de Historia de Aragón de YouTube, ¿no? Y bueno, y es que, ¿por qué os damos las gracias? Bueno, aparte de que siempre os lo damos, ¿no? Porque estáis ahí siempre, pues que... Bueno, en este último caso de estas plataformas que estaba hablando de podcast, en uno de ellos, iVoox, que es la mayor plataforma de podcast en castellano, pues es que nos ha nombrado a Historia de Aragón, a este programa, entre los 15 mejores podcasts en la categoría de Historia de España en este año 2023. Y eso es solo gracias a que vosotros estáis cada semana fielmente al otro lado, escuchándonos, suscribiéndoos a nuestros canales, dejándonos vuestros comentarios con los que nos ayudáis, pues no solo a seguir creciendo, sino también a mejorar, o al menos eso intentamos, ¿no? Que fallitos siempre cometemos todos, ¿no? Pero bueno, siempre intentamos solucionarlos y sobre todo nos meterlos, ¿no? Así que mil gracias a todos vosotros porque además sois parte fundamental para conseguir entre todos, como siempre os decimos, el seguir divulgando la historia aragonesa cada vez a más gente, de una forma pues lo más amena posible, pero buscando siempre la rigurosidad, ¿no? Así que bueno, gracias de parte del equipo de Historia de Aragón, de Santiago y mía, por supuesto, evidentemente, porque evidentemente por mucho programa que hiciéramos y luego no hay nadie escuchándolo, pues eso no serviría absolutamente de nada. Muchísimas gracias a todos. Y bueno, una vez dicho esto, vamos al grano, Santiago, vamos al turrón, como siempre decimos, ¿no? Para empezar a hablar del tema de este episodio, de esa Zaragoza francesa y cómo llegaremos a ella. Sí, a ver, de esos años ya hemos hablado en otras ocasiones, pero no de forma profunda y tan concreta como lo vamos a hacer esta vez, ¿no? De esos años de la ocupación francesa de Zaragoza. Por ejemplo, en la segunda temporada pues tuvimos 2 episodios dedicados a 2 temas con los que vamos a arrancar hoy, ¿no? Es más, en el episodio 5 de esa segunda temporada, pues tuvimos como invitado a Luis Orlando Muzas, recreador de época napoleónica y amigo nuestro, autor de libros como pues El Ejército Español de José Napoleón, editado por Despertaferro Ediciones, y una de las personas que más sabe de este periodo, ¿no? Y que es una auténtica maravilla escucharle, O sea, programa que recomiendo encarecidamente. Es súper didáctico este hombre, o sea, sí. Y aprovechamos para mandarle un saludo, por supuesto, a Luis. Exacto. Bueno, pues en ese programa, ¿no? En ese episodio, nos habló precisamente del Aragón y la España ocupados por las tropas napoleónicas, pero sobre todo de algunas figuras que apoyaron el régimen de José I Bonaparte, el hermano de Napoleón, ¿no? Una vez pues que parecía que el bando napoleónico pues había casi vencido, y también bueno pues de otras figuras a las que se les acusó de afrancesadas, ¿no? Algunas veces sin razón, como por ejemplo pues al mismísimo Francisco de Goya. De hecho, ese episodio 5 de la segunda temporada que mencionas es que de hecho lo dedicamos a los afrancesados, ¿no? Es la parte menos conocida de la historia, porque siempre hablamos de la guerra de la independencia desde un solo punto de vista, lógicamente también en cierto sentido, pero también pues queríamos tratar pues que aragoneses apoyaron al régimen de José B. Bonaparte, pues es una buena referencia a ese episodio que decías. Pero también hablamos en otro, ¿verdad? En esa misma segunda temporada, creo que es en el episodio 22, que tuvimos en esa ocasión como invitado a
pues a un referente y también a alguien habitual en este programa, como es el doctor en historia Daniel Aquillué, pues hablándonos, en este caso más concreto, sobre los sitios de Zaragoza, ¿no? Cómo fue su desarrollo a raíz del libro que escribió Guerra y Cuchillo, ¿no? Pero bueno, esos son los episodios en los más concretos para hablar, para saber más de este periodo, ¿no? Más, pero nosotros vamos a dedicar más pues a esa Zaragoza francesa posterior, después de la capitulación, aunque vamos a dar a unas pinceladas previas, ¿verdad? Sí, así es, ¿no? O sea, entonces, bueno, pues vamos a empezar, ¿no? Pues con los últimos días del segundo sitio que sufrió Zaragoza y lo cerca pues de 4 años y medio en los que la ciudad fue gobernada por las autoridades francesas, además de Aragón, ¿no? Como iremos viendo, ¿no? Eso es lo que nos vamos a centrar hoy. Entonces, ya conocemos sobradamente, ¿no? Ese proceso en el que voy a volver ahora a los orígenes de todo, ¿no? Sí, en ese contexto que siempre damos. Sí. Bueno, pues ya conocemos sobradamente ese proceso en el que la España de Carlos IV y su válido Manuel Godoy pues estaba liada con la Francia de Napoleón para hacer frente a un enemigo común como era Gran Bretaña. Entonces, mientras que ocurre pues que los británicos mantenían una estrecha alianza con una Portugal que estaba frenando los intentos de Napoleón de bloquear la economía británica. El bloqueo continental que se le denominaba. Claro. Por lo que decide invadir conjuntamente con el ejército español el país luso. Sí. Esto Napoleón. En principio como aliados, ¿no? España y Francia ahí en comandita y tal. Claro. Pero ¿qué es lo que ocurre entonces en ese momento? Que ya lo sabemos, pero bueno, vamos a recordarlo. Pues que entre finales de 1807 e inicios de 1808, cuando pues es cuando se producen unos movimientos muy extraños en los que entran a España muchas más tropas napoleónicas de las pactadas para invadir conjuntamente Portugal, que empiezan a funcionar pues más como fuerzas de ocupación que como aliados. Sí, hay muchos altercados, etcétera. Claro, entonces al final pues empezarán a producir levantamientos como el 2 de mayo en Madrid, que fue el primero de unos cuantos, al ver que la familia real, ahora con Fernando VII como rey, después de haber derrocado a su propio padre Carlos IV. Qué mágico. Pues toda la familia real pues había sido... padre e hijo habían sido llevados a Francia y que pues allí, en Francia, Napoleón había forzado a Fernando VII a abdicar sus derechos dinásticos en el propio Napoleón. Bueno, de hecho lo obligó en Bayona a Fernando VII a devolver sus derechos a Carlos IV, a su padre, y a Carlos IV que abdicara en Napoleón, que luego le dio el trono a su hermano, a José. Eso es, para ser más exactos. Exactamente. Y bueno, ¿qué va ocurriendo en las semanas siguientes después de estas abdicaciones y ese levantamiento de Madrid, que no es el único, pero bueno, además ni siquiera es la fecha inicial que siempre se pone, 2 de mayo, inicio de la Guerra de la Independencia, ¿no? Tarda unas cuantas semanas todavía en iniciarse realmente. Pues que... Claro, también estaban a la expectación de a ver qué pasaba, ¿no? Claro. Ahora quién iba a ser el rey, ahora que habían abdicado en Napoleón, ¿no? ¿Qué narices está pasando aquí, señores? Claro, eso es. Bueno, pues en las semanas siguientes pues empezaron a formar juntas de defensa que no reconocían la autoridad del hermano de Napoleón como nuevo rey, es decir, de José I... de Pepe Botella, como le empezaron a llamar. José I Bonaparte. O Pepe Plazuela también, porque se dedicó en Madrid a abrir calles anchas y placitas y le empezaron a apodar Pepe Plazuela. Es que me hace mucha gracia. Me parece más divertido este segundo, Pepe más Plazuela. Que el de Pepe Botella, que bueno, sí, que el de Pepe Botella, en fin, también tiene tela. Pero el de Pepe Plazuela en Madrid me hace muchísima gracia. Bueno, el caso es que Napoleón dijo, pues para rey de España mi hermano José I Bonaparte, ¿no? Y entonces se formaron juntas de defensa que dijeron, no, que no reconocemos a este señor. Nuestro rey es Fernando, como rey, ¿no? El deseado. Claro, nuestro rey es Fernando, al que le has forzado a abdicar, ¿no? Y entonces pues acaban estas juntas de defensa declarando la guerra a Francia, iniciándose así pues la guerra de la independencia o guerra del francés. Ahora ¿no? sí, ¿no? También. Y de hecho es en este contexto en el que Zaragoza se levanta, ¿no? Hacia el 24 de mayo de 1808 y al final, después de un proceso que acaba quitando al capitán general de Aragón, Guilhelmi, que estaba intentando simplemente calmar la situación y que no se fuera de madre la cosa, pues lo deponen y acaba estableciendo a, ya sabemos, al archiconocidísimo José de Palafox como capitán general de Aragón, lo que derivó en que los mandos franceses, pues evidentemente, enviaran un ejército desde Pamplona para tomar el control de una ciudad que carecía realmente de auténticas defensas, ¿no? De unas defensas que fueran dignas de hecho de ese nombre, ¿no? De defensas. Así es, Sergio. Pero la ciudad pues resistió contra todo pronóstico y ahí empezó el primer asedio, el cual pues duró un par de meses hasta mediados de agosto de 1808. Sin embargo, el primer intento francés de dominar España pues se vino abajo con la reacción española, la victoria del ejército español en Bailén
y la llegada a la península pues de una expedición británica en apoyo de Portugal. Y también de España, porque luego también pues al final se acaban aliando, aunque previamente habían estado en guerra España y Gran Bretaña, como hemos visto hace un momento, ¿no? Y bueno, pues ahí sobre todo pues ese fracaso de Dupont, creo que se llamaba este mariscal, creo francés, que es el que acaba siendo derrotado en Bailén, que recordemos, lo hemos dicho en otras ocasiones, pero recordemos que la batalla de Bailén es la primera derrota en campo, en terreno, pues en campo de batalla, la primera derrota de un ejército napoleónico, ¿no? De todas las guerras napoleónicas. Luego vendrán más, evidentemente, pero esta es la primera y nadie se lo esperaba, menos del ejército español, que tampoco siempre se le pone de vuelta y media al ejército español en esta época. Tampoco era tan desastroso como se suele decir, pero evidentemente no era de los más potentes a nivel europeo en ese momento. Siendo que el francés, la Grande Armée, sí que era el más potente a ese nivel, ¿no? Eran los ejércitos salidos de la Revolución Francesa que se habían pegado de tortas con toda Europa y habían salido victoriosos. O sea, que no era moco de pavo. Eso es. Entonces, pues el propio Napoleón, después de esto, pues tomó cartas en el asunto y lideró la ofensiva de España con lo mejor de su ejército a partir de noviembre. Y ya casi a finales del mes siguiente empezó el segundo sitio sobre Zaragoza. Eso sería diciembre de 1808, ¿no? Eso es. Esta vez dirigido por uno de los mejores mariscales del Imperio francés, Jean Lannes. Al final ya no va Napoleón en persona, evidentemente, pero toma cartas en el asunto diciendo es importantísimo tomar Zaragoza y envía a uno de sus mariscales, bueno, casi el de mayor confianza del propio Napoleón, el amigo prácticamente personal, este Lannes, ¿no? Que dijo, tienes que tomar Zaragoza, así, pero tienes que tomarla sí o sí, ¿no? No puede ser que esta ciudad pues se nos resista. Entonces, claro, pues al final, entre ambos asedios y el interludio entre ellos, pues Zaragoza frenó el avance francés en Aragón durante 8 meses y medio. Que no es moco de pavo. Una ciudad sin fortificaciones dignas de tal nombre que inauguró algo que más tarde se acabaría conociendo como la Guerra Total. Sí. ¿Por qué digo esto de la Guerra Total? Pues porque la guerra del momento no había precedentes a semejante escala de ciudades que resistieran de esta manera. O sea, no. Literalmente casa por casa y habitación por habitación, en la que los propios habitantes pues tomaron un papel de primera línea en el combate, especialmente en el primer sitio. Exactamente. ¿No? Era algo muy sorprendente. Es que Zaragoza fue, como dice Santiago, es que fue el preludio de esa guerra total que acabaría convirtiéndose ya habitual, especialmente ya en el siglo XX, ¿no? Pero estamos viendo un precedente muy temprano, pero algo que por entonces era todavía algo extraño. Pues lo habitual era que se produjeran grandes batallas campales de grandes ejércitos que decidían guerras incluso, ¿no? O la rendición de grandes capitales europeas. O sea, hasta entonces los ejércitos de Napoleón habían estado acostumbrados a ganar una batalla campal, yo que sé, Austerlitz, y que al poco pues rendir Viena, ¿no? Porque no había defensa y pues entrar directamente a una ciudad abierta, o en Berlín o donde fuera, incluso llegarán a Moscú en cierto momento. En cambio aquí lo que estamos viendo es que una ciudad que se esperaba tomar de primeras, ya en el primer asedio, ya había resistido y además luchará pues con un encono tremendo, con la destrucción que llevó y las muertes que llevó, evidentemente también. Entran las masas populares en la historia. Además eso, ahí ya lo civil entra directamente a hacer historia de forma totalmente pues visible, ¿no? No como en otras ocasiones, más anónima, sino totalmente visible y muy activa. Eso es. Por eso, pues la capital aragonesa se convirtió en un auténtico mito en la época, no solo en Aragón o en España, sino en toda Europa, por lo que vemos menciones, por ejemplo, en Guerra y Paz, del ruso León Tolstoy, o en Los Miserables de Víctor Hugo. Ahora que está tan de moda Los Miserables, ¿verdad? Con los musicales y tal, pues es que ahí mencionan varias veces a Zaragoza, los asedios, y a Palafox también lo mencionan. Claro. Entonces, bueno, incluso veremos como habrá viajeros, especialmente franceses, que desde mediados del siglo XIX viajarán a la ciudad atraídos pues por esa aura mística, dejando muchos dibujos de una Zaragoza que ya prácticamente no existe y con escenas de edificios desaparecidos como la mítica Torre Nueva. Sí. De todos modos, la destrucción y mortandad que sufrieron los defensores de Zaragoza y la propia ciudad fueron terribles, ¿no? Tanto por la propia acción de la guerra como por el tifus que asoló la ciudad, al estar todos ahí hacinados, ¿no? Sí. Entonces, atacantes y defensores pues contaron sus bajas por miles, pero poco a poco las tropas del mariscal Lannes pues fueron avanzando a un altísimo coste, hasta que a mediados del mes de febrero de 1809 alcanzaron por diferentes puntos el Coso, especialmente en la zona de la antigua universidad, en la actual Plaza de la Magdalena, y también junto al lugar que ocupaba el Hospital de Nuestra Señora de Gracia, más o menos pues en los solares que hoy en día están frente al teatro principal. Sí, eso es. El arrabal cayó también en manos francesas, lo que supuso un avance de las tropas napoleónicas hasta la misma orilla del río Ebro, que ponía también la zona norte de la ciudad
a tiro de su artillería, ¿no? Sí, de hecho todavía podemos ver las huellas de esos cañoneros en la Basílica del Pilar, en la fachada que dan al Ebro y en las laterales, se ven como unos socavones y esos socavones son cañonazos de los sitios de Zaragoza. Y entonces, pues al final, el propio José de Palafox cayó enfermo, no se veían ya esperanzas de recibir auxilio desde el exterior tras 2 meses de asedio, a pesar pues de que hubo intentos para socorrer a la ciudad. Sí, pero no fructificaron, y entonces, bueno, pues la desmoralización cundió entre los defensores y apenas quedaban víveres y municiones como para sostener la defensa de la plaza. No tenía ningún sentido. Sí, aquí es ya cuando Pedro María Ric, que queda al mando de la Junta de Defensa de la ciudad con la enfermedad de Palafox, que además se acaba salvando, no acaba sobreviviendo al tifus, pero pudo haber fallecido perfectamente, como hicieron miles de personas, ¿no? Y fue entonces cuando el 20 de febrero de 1809, pues Pedro María Ric, liderando esa Junta de Defensa, pues sale de la ciudad, inicia conversaciones en el molino de Casablanca, que sigue existiendo, ¿no? Ahí junto al canal imperial, con el mariscal Lannes, quien evidentemente exigía el fin de la resistencia, o en plan, o rendís ya, o negociáis la capitulación, o como queráis, o aquí pues voy a iniciar un bombardeo, como todavía no se había visto en la ciudad, que ya es decir, y además le dice, tenemos preparadas 6 minas a lo largo del Coso, ¿no?, que habrían supuesto ya de hacerlas explotar, pues abrir el paso, o sea, esas minas subterráneas que se van excavando, se ponen cargas de pólvora y todo eso, se hace estallar y eso luego revienta por fuera, ¿no? Como se había ido haciendo por la zona de la Magdalena, sobre todo y tal, y eso habría supuesto ya la entrada a la zona del mismo casco de la ciudad, ¿no? Así que bueno, en las últimas horas de ese 20 de febrero, ya pues a altas horas de la tarde, incluso noche ya, de ese 20 de febrero de 1809, finalmente se alcanzó el acuerdo para la capitulación, que no rendición de Zaragoza, que es muy diferente en términos militares, ¿no? Y que se hizo efectiva ya al mediodía del 21 de febrero de ese año, de 1809, pues con la entrega de las armas de los defensores que todavía quedaban, los que quedaban, los pobres, junto a, pues salían por la, estaba pactado que salían por la puerta del Portillo, y a unos 100 metros de distancia, pues entregarán todas las armas, y bueno, pues ahí acaba esa resistencia. Sí, en palabras del historiador Daniel Aquiué, pues someter Zaragoza, una ciudad considerada como abierta al carecer de verdaderas defensas, pues le había costado al Imperio de Napoleón el uso de 4 mariscales, 132 piezas de artillería, 9.500 kilos de pólvora para minas, casi 70.000 kilos de pólvora para fusiles y la artillería, 32.700 proyectiles y alrededor de 10.000 bajas entre muertos y heridos, que se dice pronto. Tremendo, ¿eh? O sea, la potencia del momento pues necesitó todo esto para rendir Zaragoza, que así quedó Zaragoza. Una ciudad de unos 50.000 habitantes y sin defensas. Y que acabaron sobreviviendo unos 12.000, 13.000. O sea, era el infierno directamente en la tierra. Que bueno, también por otra parte, pues decir, ya se podrían haber estado quietecicos porque anda que no se perdieron cosas, aunque siempre repetimos que no todo lo que siempre se achaca a la pérdida en cuanto a patrimonio histórico, artístico y tal en la ciudad de Zaragoza, de hecho ni siquiera la mitad se perdió por los sitios de Zaragoza, sino más por otras cosas, ¿no? El caso es que bueno, la destrucción en el bando defensor era total. La ciudad había capitulado y comenzaba su historia como enclave de la España de José Napoleón I. O casi. Tal era la situación de la ciudad que el mariscal Lannes todavía tardó 15 días en hacer su entrada triunfal a Zaragoza, y es que primero quería que se enterraran a los miles de cadáveres que habían quedado insepultos entre las ruinas en las últimas fases del segundo asedio. Es que en esos momentos apenas quedaba gente para proseguir la defensa y no había medios ni tiempo para enterrar a tanta gente, ¿no? A tanta gente que moría por la acción de la guerra, pero también por la propia enfermedad, por el hambre, etcétera. Por ejemplo, esto, pues bueno, más o menos bastante conocido, pues miles de cadáveres fueron enterrados a las afueras de la ciudad, cruzando el río, en la llamada Arboleda de Macanaz, ¿no? Al otro lado del río, y por entonces, pues eso, en las afueras de Zaragoza, donde además recientemente se ha colocado un memorial para conocer que los restos de miles de personas siguen todavía allí hoy en día. Está ahí justo antes de cruzar el puente de Santiago, ¿no? Tu puente, sí. Justamente en la zona de la margen izquierda, ¿no? Y la verdad es que es chulo, o sea,
A mí me gustó bastante y bueno, sí, ya, yo creo que ha sido impulsado por la Asociación de los Sitios de Zaragoza, etcétera, entre otras entes, y desde luego yo creo que era necesario que pues al menos se pusiera como mínimo un pequeño memorial de saber lo que hay ahí debajo, ¿no? Al final pues la memoria de tanta gente de que luchó ahí y bueno, y que al final falleció de un lado y de otro. Y bueno, el mariscal Lanz pronto recibió nuevas misiones, ¿no?, del emperador y abandonó la ya ocupada Zaragoza, dejando como gobernador al mariscal Yanandos Junot, quien estuvo tan solo unos meses encargado de gobernar no solo Zaragoza, sino Aragón, y de tratar de llevar a cabo la ocupación del resto de plazas fuertes del territorio aragonés para pacificar la zona. ¿Y qué plazas, por ejemplo, se empiezan a tomar en esos momentos por la parte de las tropas francesas de Junot, Santiago? Sí, ahí es cuando pues se van tomando Huesca, Jaca, Calatayud, Teruel, aunque se fracasa en los intentos de tomar Monzón, mientras también resiste todavía Mequinenza. No, es que Mequinenza tardará mucho, sobre todo ese castillo que estaba ahí en las alturas y tal, claro, tardará bastante todavía en ser tomada. Exacto. Entonces la política de las tropas francesas pues era intentar controlar el territorio a través del control de las ciudades, aunque luego esto se verá que no siempre pudo ser así pues por la acción guerrillera, ¿no? O sea que no bastaba con controlar las ciudades, porque los guerrilleros en el campo campaban a sus anchas, ¿no? De hecho, pues tras la caída de Zaragoza se formó la Junta de Defensa de Aragón y parte de Castilla, que trató de asumir, en la medida en que pudo, las acciones de guerra contra la invasión. Entonces, al poco Junot fue relevado por el mariscal Luis Gabriel Suchet como gobernador de Aragón. Fue entonces, todavía en el año 1809, cuando el militar español Joaquín Blake consiguió reunir un contingente de tropas del Bajo Aragón, de la zona de Valencia y de los restos que quedaban de la defensa de Zaragoza, y logró una importante victoria contra los franceses en campo abierto, recuperando Alcañiz. Sí, y ahí se vino arriba, ¿no? Este Joaquín Blake dijo, sí, ¡buah, chaval! Aquí hemos vencido a los franceses en campo abierto, que hemos ido de derrota en derrota aquí, una tras otra, salvo lo de Bailén prácticamente, y algún caso más que hubo por Cataluña y tal, que ahora no recuerdo el nombre, era todo derrotas, y en Aragón absolutamente todo, ¿no? A pesar de esa primera resistencia del primer sitio de Zaragoza y tal. Claro, aquí se vino arriba, y ¿cómo se viene arriba Joaquín Blake? ¿Qué es lo que intenta hacer después, tras su victoria en Alcañiz? Bueno, pues intenta marchar hacia arriba, ¿no? Y entonces recuperar la ciudad de Zaragoza, ¿no? Intenta eso. Y empezó pues a avanzar hacia el sur de la capital, pero finalmente pues acabó fracasando en los enfrentamientos que tuvo contra las tropas de Suchet, pues en María de Huerva y Belchite. Que por eso los tenemos, igual que Zaragoza, ¿no? En el Arco del Triunfo. También está María de Huerva y Belchite, sí. Exactamente. Porque ahí están todas las victorias de los ejércitos de Napoleón. Hay alguna que se vino arriba, por ejemplo, creo recordar que también aparece Bailén, y dices, pero si Bailén perdisteis, pero bueno, de hecho en el programa este que hemos mencionado, que estuvo Luis Orando en su momento, creo recordar que ya hace años, o sea, es que fue la segunda temporada, estamos en la quinta, pero creo recordar que en la primera fase de la batalla de Bailén, las tropas francesas debieron capturar 2 o 3 estandartes de guerra de las tropas españolas, y eso ya dijeron, bueno, hemos salvado el honor, hemos, sabes, un poquito, y por eso ya lo ponen como victoria, cuando al final el resumen de toda la campaña militar que de la batalla de Bailén fue una derrota bastante importante de las tropas napoleónicas ante el ejército español, ¿no? Ya sabemos que se arrogó la victoria el general Castaños, pero bueno, ni siquiera estaba por ahí en ese momento, pero bueno, esa es otra historia. Ahí están María Belchite, Zaragoza, evidentemente, y bueno, mientras tanto, pues la guerra continuaba en el resto de España, ¿no? Llegamos al año 1810 y el propio José Napoleón, pues también se vino arriba. Como, oye, que soy rey de España y de las Indias, ¿no? Aquí me vais a hacer casito. Así que lidera una campaña militar para intentar volver a tomar la zona del sur, la zona de Andalucía, ¿no? La zona de España, donde de hecho ese gobierno de la Junta Central Suprema que se había ido formando en nombre de Fernando VII, que estaba evidentemente en Francia, pues se había establecido un principio en Sevilla, así que dice, bueno, a estos hay que desalojarlos, ¿no? Y desarrolla una campaña militar que fue triunfante, además que avanza sin casi oposición, llega a la misma Sevilla, incluso parece que a propio José Napoleón, que lidera personalmente esta campaña, hasta lo reciben bastante bien. El tío su pecho palomo se le puso, ¿no? Incluso llega hasta las puertas de Cádiz. Ahí Cádiz ya sabemos que Cádiz resiste, evidentemente, ¿no? Claro, porque Cádiz, bueno, pues es como una península. En esa época era de hecho una isla todavía. Claro. Con el apoyo pues de la flota británica, pues y de la española, que no había sido totalmente destruida en Trafalgar, con ese mito que se ha creado, que todavía lo acabarán destruyendo después el propio Fernando VII con su desidia y abandonando los barcos que se acabaron pudriendo prácticamente. Sí, porque Napoleón por tierra muy bien, pero por mar
No, la que llevaba la voz cantante era Inglaterra. Exactamente. Momentos, ¿no? Y no tenía buenos... No sé, Villeneuve, el que puso el mando en Trafalgar, ya sabíamos cómo le fue la cosa. Sí, así que bueno, no tenía buenos almirantes. Bueno, el caso es que el hermano de José Napoleón, ¿no? Quien estaba reinando aquí en España, es decir, Napoleón Bonaparte, pues le había dicho que no fuera él quien liderara aquella campaña. Aquella campaña de Andalucía que acabo de comentar, ¿no? A Sevilla. Eso es. Pero el nuevo rey de España, pues José I Bonaparte, sí. ¿No? Pues no le hizo caso y consiguió con la toma de Sevilla pues cierto prestigio entre aquellos que no veían con tan malos ojos pues los nuevos aires que podía llevar al país su gobierno y al amparo pues de las ideas de la revolución traídas desde Francia, ¿no? Sí, lo que se acabará conociendo como los afrancesados. Es decir, aquí José I lo que buscaba pues era una victoria personal, que participara él personalmente y no los ejércitos directamente de su hermano, para ver, oye, que yo también me estoy ganando el trono, no simplemente me has puesto y ya está, sino que quería verse un poquito algo, y de hecho, pues bueno, pues realizar esta campaña liderándola, pero en contra de los deseos del propio emperador, del propio Napoleón, y bueno, aquí parece que le coge un poquito de... que siempre tuvieron buena relación, pero no le hizo mucha gracia. Y de hecho al poco Napoleón Bonaparte se dijo, así, pues mira, decretito imperial y el gobierno de Cataluña, bueno, esto al final se acabará cumpliendo oficialmente, creo que es en 1812, más tarde, en el que Cataluña pasa a ser una provincia más de Francia, del Imperio francés, se quita de España, literalmente, ¿vale? Pero en ese momento ya empieza un primer paso en el que Napoleón se hace con el gobierno de toda la zona de Cataluña, de Aragón y de Navarra, o sea, toda la zona, aunque evidentemente teóricamente pertenecían a la España de su hermano José, pero al final dice, esto me lo empiezo a quedar yo aquí por si acaso. Sí, es decir, le dice a su hermano, tú vas a ser rey de España, pero Cataluña, Aragón y Navarra las gobierno yo, sí. ¿no? Entonces, bueno, pues Cataluña pasaría a ser parte del Imperio francés, ¿no? Como comentabas, de forma oficial, mediante un decreto del año 1812, ¿no? Ahora estamos en el año 1810 todavía, sí, ¿no? Eso es. Pero en el caso aragonés, pues aunque no hubo ese paso, ¿no? Del decreto que hubo en Cataluña en el año 1812, ¿no? Como el caso catalán, pues a pesar de eso, de que no se dio ese paso, también fue gobernado desde París, sí, estando bajo las órdenes que dictaba el emperador de los franceses. Sí, Aragón fue francés, Napoleón. O sea, y la propia sí, Zaragoza, que para eso estamos hablando de esa Zaragoza francesa, evidentemente, ¿no? Es que, de hecho, si se basa la documentación, a la correspondencia personal, por ejemplo, del rey José, y la oficial también, vemos cartas en las que el pobre José se queja desde Madrid de que a veces dice, oye, no me estáis mandando ningún tipo de informe de qué es lo que está pasando en Aragón. Se lo dice al mariscal, a Suchet, que todavía no es mariscal, lo acabará siendo dentro de poco, ¿no? A Suchet, que ha quedado como en Zaragoza y gobernando Aragón, diciéndole, oye, que soy tu rey, que me hagas caso, o sea, que soy el rey de España y esa zona en teoría te toca a mí. Que, o sea, que pasan meses, ¿no? Sin que tenga noticias. Ya que han pasado meses y no me has dicho absolutamente nada, ¿no? Claro. O sea, quejándose el pobre de informarme de las cosas. Pero mientras tanto, lo que también vemos son cartas de lo que es Napoleón, del propio Napoleón Bonaparte, que a su vez le está escribiendo a Suchet diciéndole, mira, haz como que le haces caso a mi hermano, a José. Tú le dices a todo que sí, pero realmente tú solo cumple las órdenes y todo lo que te diga yo, el emperador. O sea, aquí estamos viendo, aquí con esta correspondencia, que realmente las instrucciones que se siguen en Aragón o en Zaragoza, aparte de Cataluña, pero bueno, lo que nos compete aquí a nosotros, son enviadas desde París, por lo tanto, en esos años, en esos 4 años y pico, y sobre todo Zaragoza, por ese control más de las zonas urbanas, más que de lo rural, Zaragoza es una ciudad entre comillas francesa, porque es gobernada directamente desde París y no desde Madrid, que es como teóricamente le tocaba. Sí, es que hasta se han conservado facturas en las que en 1810, apenas un año después del fin de los sitios, se encargan cuadros de Napoleón que sustituyen a los del rey José en las dependencias de las nuevas autoridades. En Zaragoza, ¿no? Vale, sí. O sea, vaya tela, o sea, y además un gasto ahí que no... época de guerra. Es un poco cómico esto, pero sí, oye, sí. Pero es que era así, ¿no? De modo, bueno, pues que se puede decir, lo que tú hablabas, ¿no? Perfectamente, que durante pues esos casi 4 años y medio de ocupación, pues que Zaragoza y en general toda Aragón fue territorio francés. Es, por ejemplo, o sea, eso por ejemplo nos lo hemos encontrado nosotros en nuestra actividad investigadora en el Archivo Municipal de Gallur, ¿no? Localidad zaragozana de la comarca de la Ribera Alta del Ebro, que además es mi pueblo, ¿no? Hay propaganda, publicidad. Sí, así es. Bueno, pues que allí dirigimos el Centro de Estudios Galluranos, investigando pues en sus archivos, ¿no? Para recuperar el pasado de Gallur y de la comarca, pues hemos visto documentos de esos años que estaban matasellados con un sello con la simbología imperial, con el águila imperial ahí francés y todo eso, y con la leyenda escrita en francés
province de Zaragoza. Sí, provincia de Zaragoza sería en este caso, ¿no? Eso es. Exactamente, o sea, en un documento oficial que está escrito en castellano y tal, pero el sello, que además es muy chulo, de hecho, os invitamos, por ejemplo, a que si queréis entréis en la página web cesgallur.net, ¿no? De la del Centro de Estudios Galluranos, donde hay un artículo y pones el Gallur francés, creo que se no, me llama el artículo, en el que la imagen del artículo va directamente con ese documento y sobre todo con ese sello tan chulo que está hablando justo en esa época, y lo que nos está mostrando es eso, ¿no? Y es que incluso vemos algún documento también, más allá del propio sello que lo oficializaba, en el que pone claramente que las disposiciones escritas en el mismo documento, ¿no?, se hacen en el nombre de, abro comillas, Su Majestad Imperial y Rey, cierro comillas. Y ese desde luego no era José Napoleón de España. Ese Su Majestad Imperial y Rey era su hermano, Napoleón Bonaparte, porque era emperador de Francia o emperador de los franceses y rey de Italia. No de toda Italia como tal, sino de ese reino de Italia que crea, que sería buena parte de la zona norte de la península itálica, que llegaría hasta Roma, ¿no? Y de la que se proclama rey, ¿no? O sea, es que lo estamos viendo claramente en un documento que viene un poquito de Zaragoza, pero que va dedicado a Gallur por tema de administración de comida, etcétera. Bueno, es que es súper curioso, ¿no? Sí, sí. Después de la capitulación de Zaragoza, pues ya hemos visto que lo más urgente fue enterrar a los miles de fallecidos en fosas comunes y reconducir la dantesca situación sanitaria de la ciudad, porque estaba allí hacinada un montón de gente y había montones de muertos y bueno, eso había que sanearlo de alguna manera. También se empezó a limpiar un poco de escombro en las calles para hacerlas transitables, así como se fueron derribando los restos de edificios que más peligro corrían de venirse abajo y de provocar nuevas desgracias, ¿no? Cuando el mariscal Lannes entró en la ciudad a principios de marzo de 1809, se celebró una gran misa en el altar mayor del Pilar, en donde juraron fidelidad a las autoridades zaragozanas que quedaban, ¿no? Entre ellas por los miembros de la Junta de Defensa que habían sobrevivido o que no habían sido llevados a Francia como prisioneros, como el propio José de Palafox, quien pasó el resto de la guerra en tierras francesas. Sí, por ejemplo, entre aquellos que juraron, además esto se sale nombrado en la Gaceta de Zaragoza, aunque casi todos los números luego, a uno se salvó, pero la mayoría desaparecieron de forma mágica. Pues ahí se nombra, que era una especie de periódico zaragozano de esa época, ¿no? La Gaceta de Zaragoza, se nombraba quienes habían jurado fidelidad en ese acto que estabas mencionando, pues al rey José. Y por ejemplo ahí se menciona al propio Pedro María Ric, ¿no? El que había al final liderado parte de la defensa, que acaba asumiendo también esas negociaciones una vez que Palafox se enferma, que hemos mencionado antes. Eso sí, también hay que decir que Pedro María Ric sí, al final aquí jura mucho y tal. Es verdad que en su situación pues igual no le ha quedado otro remedio, y en cuanto pudo es que se escapa de Zaragoza, y lo veremos de hecho más tarde como representante aragonés, como diputado aragonés en las famosas Cortes de Cádiz, que luchaban por la vuelta de Fernando y que además alumbraron en 1812 la primera constitución de la historia española. La Pepa, ¿no? La Constitución de Cádiz. También estuvo presente, pero este sí que era más afrancesado, podríamos llamarlo, ¿no? El arzobispo de Zaragoza, el padre Santander, quien de hecho, a pesar de la importancia enorme que tuvo la Iglesia, ahí tenemos a los padres Sas, Boguero, en la propia defensa de Zaragoza durante los sitios, ¿no? Tuvo una enorme importancia la Iglesia. El arzobispo, antes de empezar los sitios, se pira, ¿no? Y de hecho cuando terminan regresa y se muestra pues bastante colaborador, por decir algo, de aquella Zaragoza francesa, ¿no? Y de hecho tras la guerra se tuvo que marchar al exilio este arzobispo. Claro, por haber colaborado con los franceses, que ¿no? luego se pegará años escribiendo a Fernando VII: por favor, majestad, déjeme volver, yo no quería, me confundieron. Bueno, el caso es que tras, volviendo un poco pues a los altos mandos y esas cosas, pues tras el breve paso de Junot, ¿no? Llegó, como hemos visto, Luis Gabriel Suquet, quien parece pues que fue muy buen administrador. Incluso el propio Napoleón lo tuvo como el único de sus generales enviados a España que no cayó en los abusos y la excesiva corrupción buscando su beneficio personal. Sí, enriquecerse, los expolios y tal, y bueno, claro. O algo haría seguramente Suchet, pero bueno, se parece que como administrador, pues además en esos tiempos de guerra y de tanta destrucción, pues no fue malo. Él intentó de manera inteligente, ¿no?, ser lo menos gravoso posible para la gente oriunda, ¿no?, del territorio, pues para ganarse su favor, ¿no? Para no ganarse su enemistad y controlar así mejor el territorio, sí, ¿no? Entonces, bueno, lo dicho, ¿no? Pues Suquet pues se mostró como un buen administrador, aunque hizo lo que pudo, pues en el caso de una Zaragoza arrasada,
y en el contexto pues de guerra en el que los ingresos que había pues se tenían que dirigir pues a mantener el orden y la situación bélica, ¿no? Como es lógico. Lo cierto es que tras el intento de Joaquín Blake de retomar la capital aragonesa a mediados de 1809, pues Zaragoza y en general todo Aragón, la verdad es que estuvieron bastante tranquilos durante buena parte de la guerra de la independencia. O sea, algunas zonas más de la zona rural, sobre todo en el Maestrazgo Turolense, en la zona también del Sobrarbe, la Ribagorza y tal, y alguna zona así un poquito. Y luego ataques que venían de fuera, de la guerrilla, pero que venía más de la zona de Valencia, de Castilla, etcétera, incluso claro, de que Cataluña, penetraban en Aragón. Que penetraban en Aragón y daban un poquito de jaleo, pero que eran más que venían de fuera, digamos. Sí, en general, salvo y de forma más autónoma, como hemos dicho, como acabo de mencionar, pues esa zona del Maestrazgo, de la zona pirenaica y tal, y alguna zona más, pues bueno, más o menos estuvo relativamente tranquilo para el contexto que había en esa situación en España, pues en este caso Aragón. Y bueno, pues esa es la situación que tenemos. La población, claro, después de haber sufrido todo lo que sufrió en los asedios, la mortandad enorme y tal, pues claro, es que la población sobreviviente de esa Zaragoza francesa, como digo entre comillas, trató de rehacer también, después de todo eso, de todo lo que había pasado, su vida como pudo, ¿no? Y acabó aceptando pues la nueva situación, ¿verdad? Es que no pocos miembros activos de la defensa de la ciudad participaron después en la vida pública y social de esa Zaragoza ocupada, algunos con mayor reticencia que otros. Hay casos como, por ejemplo, también mencionábamos antes a Pedro María Rica al principio, pues Mariano Cerezo, quien había sido líder de los voluntarios de Aragón en esa lucha durante los sitios, pues liderando la defensa del Portillo o el barrio de San Pablo durante los sitios, que sobrevive y bueno, que participa en esa vida social de esa Zaragoza francesa, ¿no? Y bueno, pues Suquet pues también estableció su residencia, así como pues una especie de pequeña corte en el Palacio del Conde de Fuentes, el cual pues se situaba en el Coso, en el solar que hoy ocupaba la sede central del Banco Santander en Zaragoza. Sí. Y al general francés pues le acompañó su esposa, Honorine Antoine de Saint-Joseph, y juntos pues lideraron una intensa vida social, organizando pues frecuentes fiestas en aquel palacio, a las que esas fiestas no solo acudían las propias autoridades militares francesas, No. sino que también pues acudían las autoridades aragonesas, que ahora sí colaboraban con el nuevo dominador, que en teoría era el rey José Napoleón, pero que como llevamos viendo, ¿no?, a lo largo del programa, en realidad, bueno, pues dependían de París, ¿no? Dependían de París. Napoleón. Para las decisiones importantes de gobierno y todo eso, se dependía de París perfectamente, totalmente, vamos. Sí. Y serían aquellos, todas estas gentes a los que se acabaría llamando, pues eso, los afrancesados, tratándoles luego más tarde, pues como de traidores, etcétera. Y muchos de ellos tuvieron después que marcharse después al exilio, ¿no?, tras la derrota napoleónica. Pero claro, en aquellos momentos todavía, 1810, 1811, en realidad la situación parecía muy favorable al bando francés, ¿no? Y ante su victoria, pues muchos trataron de, pues eso, de adaptarse lo mejor que pudieron a la situación. Ya hemos hecho lo que hemos podido, han ganado estos, pues bueno, tengo que seguir viviendo, ¿no? A ver, hubo mucha gente que adoptó una posición política u otra en según qué momentos para salvar el pescuezo. Claro. O sea, hubo gente que combatió a los franceses, luego estuvo colaborando con los franceses y luego tuvo que exiliarse. No, pero ya no también, o sea, casos así de salvar el pescuezo, pero también otros en plan, oye, he estado luchando aquí, hemos sido derrotados, al final, ¿qué voy a hacer? Enfurruñarme. O sea, tendré que sacar, yo qué sé, si tenía un negocio, tendré que sacar mi negocio adelante. Claro. O si vivo de las tierras, tendré que empezar a trabajar. Y si el que me compra la comida son los franceses para el ejército, pues son los franceses. ¿Qué le voy a hacer? Tengo que vivir, ¿no? Es que es lo que hay, ¿no? O sea, también hay que humanizar y tener... No, hemos sido derrotados, claro. No, hay que humanizar un poquito también los comportamientos humanos, porque al final, oye, pues que todos somos humanos, ¿no? Evidentemente, ¿no? Entonces, bueno, pues de hecho, pues había gente, ¿no?, pues que tenía verdaderas esperanzas de que la nueva dinastía bonapartista pues trajera nuevos aires a un país que ya llevaba varios años de profunda crisis, antes incluso del inicio de la guerra, y que se estaba pues dejando notar, desde ¿no? época de Carlos IV había una crisis económica, años de malas cosechas. Claro, o sea que también había gente que colaboraba pues por gusto, ¿no? Sí, por gusto, pero porque decía, bueno, igual estos nos traen al final no mejora nuestra vida, o sea, claro, no lo sabemos. eso es, ¿no? O sea, y no lo que había hasta entonces. Y de hecho aquí, bueno, veremos también colaborar al final instituciones aragonesas importantes. Tenemos ahí, por ejemplo, la Academia de San Luis. Tenemos la Casa de Ganaderos, ¿no? Incluso la Sociedad Económica de Amigos del País. Pues veremos que sí, al final pues hay colaboración. Y de hecho, una de las figuras con mayor poder político del momento en aquella Zaragoza francesa fue Mariano Domínguez, ¿no?, quien actuó como comisario general con ese cargo y tuvo una influencia política tremenda. Y bueno, pues es que al final no eran solo los franceses y tal que están ahí ejerciendo un dominio férreo de mano de puño de hierro y tal, sino que también había gente, pues, gente que de al final, aquí, claro.
Evidentemente. ¿no? Entonces, bueno, pues el gobierno de Sucre pues también trató de reactivar la economía de la ciudad, algo indispensable, pues era el foco económico y comercial principal de buena parte de Aragón, y el cobro de impuestos era esencial para poder mantener todo el gasto que conllevaba la administración, la propia ocupación militar y la guerra, ¿no? Exactamente. Entonces, hubo proyectos de mejorar la ciudad aprovechando la enorme destrucción que los dos asedios habían provocado. Por ejemplo, y esto sí que es más conocido, se quiso dotar a la capital aragonesa de algo de lo que todavía adolecía, que era una gran avenida. Sí. Porque es que Zaragoza pues contaba con un casco urbano muy compacto, con calles estrechas y escasa ventilación. De hecho, pues la idea pues de crear grandes avenidas que favorecieran las corrientes de aire para favorecer el saneamiento de la ciudad, pues acabarían cristalizando mucho después en la apertura de las actuales calle Alfonso y San Vicente de Paul, aunque fuera tirando pues medio centro de la ciudad. Y aún se quería hacer también que el Paseo de la Independencia llegara hasta, atravesando todo el casco, llegara hasta el ayuntamiento. Claro. O sea, hasta la Plaza del Pilar con el ayuntamiento. Eso afortunadamente se acabó, no se desarrolló. Que luego igual, si se hubiera hecho, diríamos, ¿qué avenida más hermosa tenemos? Mira el ayuntamiento al fondo, qué chulo. Se queda ahí en eso, pero es que habría sido también como fue la calle Alfonso, la vemos hoy muy bonita y tal, pero también hubo mucha destrucción de patrimonio ahí, pero bueno, también fue un drama, ¿no? Eran otros tiempos. Que esto, obviamente, no estamos diciendo que estos dos proyectos sean de origen francés. Digo que la idea de eso de crear calles rectas que atraviesen todo el casco para ventilar, empieza un poquito aquí, ¿no? Y de hecho, la idea realmente francesa que viene aquí es la de crear el actual Paseo de la Independencia, ¿no? Que curiosamente iba a llamarse el Paseo Imperial, y al final acaba teniendo un nombre, pues homenajeando, aunque tuvo también el paseo de Salón de Santa Engracia, creo que se le llamó por el antiguo monasterio y tal que había por la zona, pero el origen del Paseo de la Independencia, que recuerda los sitios de Zaragoza, de hecho tiene sus inicios ahí como Paseo Imperial, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, bueno, pues el proyecto que hoy vemos, ¿no? De ese Paseo Imperial, ¿no? Digamos, que acaba siendo el Paseo de la Independencia, pues se realizaría años más tarde, ya a partir de la década de 1830, aunque siguió los mismos aires de la idea francesa, y de hecho pues el paseo con sus porches pues sigue siendo el mismo esquema que la parisina Rue de Rivoli, cerquita del Museo del Louvre. Exactamente. Otro proyecto francés de aquellos años, algo menos conocido, fue el Paseo de las Damas, una calle que hoy en día pues sigue manteniendo pues ese nombre y que tiene su origen en un paseo que se estableció a las afueras de la ciudad, cruzando el río Huerva. Sí, que esto es menos conocido, lo del tema del Paseo de las Damas, que hoy pues una zona comercial, etcétera, pues empieza, es una idea francesa, es un proyecto francés, es súper curioso. Sí, sí. Y a ver, pues la situación de Zaragoza y en buena parte de Aragón se mantuvo relativamente tranquila hasta 1812 y especialmente en 1813, pues cuando el retroceso napoleónico se hizo ya ostensible mientras avanzaban los ejércitos británico, español y portugués. Sí, y de hecho aquí es cuando se produce una de las batallas más decisivas de la Guerra de la Independencia, ¿no? El 21 de junio de 1813 se libra la decisiva batalla de Vitoria, pues la cual marca ya la derrota definitiva de las fuerzas imperiales en España. Aunque todavía trataron de mantener su presencia unos meses más en la zona norte, etcétera, la zona de Navarra, la zona del norte de Aragón, pero marca el declive total, ¿no? Pues eso, a mediados de 1813. Suchet ya hacía ya un tiempo que había pasado ya otros menesteres en la guerra, ya había dejado Zaragoza y tal, llegando incluso a alcanzar el grado de mariscal de Francia, como hemos comentado, y bueno, la ciudad de Zaragoza quedó al mando del general, a ver si lo digo bien, Marie-Auguste Paris. Bueno, Mario Augusto París, ¿no? Mario Augusto París, ¿no? Digamos. Mario para los amigos. Que fue quien tuvo que afrontar al final la pérdida de Zaragoza, ¿no? Al fin de ese dominio francés. El repliegue francés tras su derrota en Vitoria, pues comenzó a ser total. Es que incluso el mismo José Napoleón abandona España de forma definitiva. No, ya no es que se vaya de Madrid, sino que ya se va, además con todo lo que puede. Obras de arte, etcétera, etcétera, etcétera. Aunque algunas se quedan por ahí por el camino. Claro, y aquí entra en escena, ¿no?, el general navarro Francisco Espozimina, que se situó ya a principios de julio de 1813 en Tudela, desde donde empezó a enviar a sus avanzadillas hacia Mayenne y Gallur el 4 de julio. Entonces, al día siguiente, el general Auguste Paris, pues al conocer la cercanía de las tropas españolas, pues comenzó a preparar la evacuación de Zaragoza, ordenando que tan solo se quedara una pequeña guarnición en la Aljafería para cuidar a los enfermos y heridos que no podían ser evacuados. Entonces, el día 8 de julio, Espozimina, que ya estaba situado en Alagón con sus tropas, ordenó marchar camino a Zaragoza, entablando combate con 200 jinetes enviados por el general Auguste Paris al mando del coronel Colbert
para retrasar el avance español. Sí, pero aquí, bueno, los franceses son finalmente rechazados, Colbert ordena la retirada de sus hombres, de sus jinetes, y bueno, de momento encamina sus fuerzas hacia la zona de los Montes de Torrero, luego hacia el Molino de Casablanca, bueno, para intentar proteger ese flanco sur de Zaragoza, ¿no? Pero bueno, las tropas de Mina, de Espoz y Mina, les persiguen, consiguen hacerles que se replieguen ya hacia el interior de Zaragoza, y las tropas españolas pues se empiezan a hacer fuertes en la zona sur, de las afueras de la capital aragonesa, a la par que otra columna española llegó ya desde el norte, desde la zona de San Gregorio hasta las inmediaciones del Arrabal, ¿no? Sí, y bueno, en principio sí, se acuerda el atacar y entrar en Zaragoza el 10 de julio, pero en la tarde del 9 el coronel Juan Antonio Tabuenca pues entra en la ciudad por la puerta de Santa Engracia y se adelanta, ¿verdad, Santiago? Sí, se adelanta, entra por la puerta de Santa Engracia ante el gran júbilo que muestran pues unos zaragozanos que veían cómo se terminaban más de 4 años de ocupación. 4 años, casi 4 años y medio, de hecho. Sí. Mientras pues van ocupando poco a poco la ciudad, el general Auguste París ordena el abandono definitivo de Zaragoza y sus tropas, que estaban llevando a cabo diversas requisas, pues dejan la ciudad cruzando el Ebro por el puente de piedra, aunque volando por los aires, la última de las arcadas, sí, la más cercana al Arrabal, para intentar pues con ello retrasar su persecución. Sí, fue el último regalito, ¿no? Francés en la ciudad, sí, destruyendo, que realmente tampoco les supuso mucho. De hecho, hemos mencionado que había tropas ya en la otra orilla, sí, que al final, de hecho... Era solo para cortar un poco la persecución. Sí, pero poco la cortan. Pero bueno, al final... de hecho, sí que además tienen que cambiar su estrategia de marcha, porque París tenía intención de irse hacia la zona de Lérida, pero al final acaba yendo hacia Huesca y de hecho acabará llegando a Jaca, donde será fuerte en la ciudadela de Jaca. De hecho, es el único asedio que la historia de la ciudadela de Jaca que sufre, están los franceses dentro. Y fue una ciudadela hecha en época de Felipe II para protegerla de ataques franceses y tal. Oye, ironías de la historia. Ya sabemos, como hemos comentado, que se quedó aún así, o sea, Zaragoza ya fue liberada, terminó ese periodo francés, pero quedaba esa pequeña guarnición francesa que se quedó en la Aljafería, ahí en Castillada, y que resiste pues hasta el 2 de agosto, cuando un asalto liderado por Espoz y Mina, un ataque, más que un asalto, un ataque de bombardeos por artillería, pues los forzará a rendirse. Y ese será el final total de la presencia francesa en Zaragoza. Y bueno, pues será en Zaragoza el final de la Guerra de la Independencia, ¿no? Todavía quedarán coletazos por ahí. Y sobre todo lo que será final, pues será la historia de esa Zaragoza francesa que hemos estado relatando, de esa Zaragoza gobernada directamente desde París, al igual que el resto de Aragón, que es una historia curiosa y bueno, que esperamos que algunas cosillas seguro que ya las sabíais, pero hay otras que seguro que espero que no, y bueno, que os las hayamos contado nosotros. Así que bueno, esta es la historia que os traíamos esta semana en este episodio y ya, bueno, como nos quedamos sin tiempo, pues Santiago, nada, que nos escuchamos en el próximo episodio, ¿no? Para seguir contando historias aquí aragonesas. Hasta la próxima. Y ya sabéis que si os perdéis alguna vez algún episodio, que la emisión son los sábados a las 3 de la tarde en la FM de Aragón Radio, lo más fácil de todo también es que lo tenéis disponible en podcast y lo encontraréis en aragonradio.es, en Aragón Cultura, en historiaaragón.com y en las plataformas de iVoox, Spotify, Apple Podcast y en nuestro canal Historia de Aragón en YouTube. Dejadnos vuestras opiniones, vuestros comentarios, suscribíos para ayudarnos y hacer que entre todos lleguemos, como os hemos dicho al principio del programa, a hacer llegar la historia aragonesa a cada vez más gente y así que todo el mundo pueda disfrutar de ello. En la técnica hemos tenido a Ana Vázquez y te esperamos en el próximo programa para seguir haciendo historia en Aragón Radio. En Aragón Radio, Historia de Aragón, con Sergio Martínez y Santiago Navascués. Eres tú para los que te buscan, Pirineo, Pirineo, cada uno que busque, que yo no soy menos. Contar a chicos, escuchar a viejos, antiguas batallas de caballeros, tallar en piedra la vida de tantos hombres y mujeres que por ti pasaron, ver chesos en Oza, plantar batalla, en sótanos la foz, la cabaña, jugar con la vida y ganarse el pan, hacer contrabando por la de Roldán,
quedo callado si preguntan que eres tú para los que te buscan. Pirineo, Pirineo, cada uno que busque, que yo no soy menor. Castillo y Peñaforca, o al gigante de la Ribagorza, pasar Bachimañaca al infierno, besar la gran facha en pleno invierno, ver Mondarruego, remontar el Ara, soltar ganao, pasao, ver Natuara, salir de Broto en julio a la fin, saludar amigos en Gavarní. Quedo callado si preguntan que eres tú para los que te buscan. Pirineo, Pirineo, cada uno que busque, que yo no soy menor. Sonar cañones para San Antón, quedar con las brujas en el turbón, enseñar secretos a compaire, solo dejar pasar a un tal Lucien Briel, dejar libros por ayudar a padre, marchar de casa por nacer tarde, volver al tiempo al mismo lugar. Todos han cambiado, pero tú estás igual. Quedo callado si preguntan que eres tú para los que te buscan. Pirineo, Pirineo, cada uno que busque. Y quedo callado si preguntan que eres tú para los que te buscan. Pirineo, Pirineo, cada uno que busque, que yo no soy menor.